Brojim Abayim, a quienes llegan al Bet Midrash, por un lado, y principalmente a quienes llegan al Bet Midrash virtual, para compartir hoy Perashat Kitetse a la luz de nuestro eximio comentarista Rabbi Moshe Ben Nachman. Nuestra Perashat comienza con un tema muy particular que se llama Isha Oreshet Yefat Tovar, una mujer de hermoso semblante, de hermoso aspecto, y habla acerca de lo que representa la guerra y sus consecuencias. No solamente las guerras traen botines de guerras, sino que también entre los botines de guerra se produce también la llegada de una mujer hermosa, la cual el soldado de Israel se siente atraído por la misma. Berraita Bashivia, Eshet Yefat Toar, y cuando veas entre los cautivos una mujer de bello, hermoso semblante, Behashaktaba, que habrás de desearla en el sentido profundo del deseo, Belakachta lejale isha, y la tomarás por esposa. Bahabetá el toch beit leja, la habrás de traer a tu hogar, dice la Torah. Begileja et rosha, habrá de rapar su cabeza. Beatzeta et zipornea, hará también sus uñas. Behestira et timblat chivia mealea, y se quitará de sobre sí las ropas de cautiverio. Beyasheba bebeteja, habrá de habitar en tu casa. Ubachta et avia beetimá, y era gemín, y llorará a su padre y a su madre un mes. Beajarkaj, tabo elea ubealta, recién después de ese mes podrás allegarte a ella y cohabitar con ella. Behayeta leja leisha, y será entonces para ti por mujer, por esposa. Así empieza este escenario de Ishat, Boeshet y Efrat Toa. Dice Ramban, un comentario muy interesante, como todos, por supuesto, no lo vengo a calificar. Diber Katub Beobe. Ramban dice que el texto de la Torá está hablando no del pasado, sino que está hablando también de un tema de actualidad. La actualidad para el medioevo y la actualidad para la posmodernidad, imaginamos. Ubesifre, y dice en el Midrash Alajá del libro de Devarim, se llama Sifri, pregunta, Minain afilu geora. Dice, ¿de dónde podemos aprender también que esta mujer no solamente es muy bella, sino que también puede ser muy fea? No importa la condición de la mujer, es una cautiva de la guerra. Y entonces puede hablar también de una mujer que no sea linda, sino que sea fea. ¿De dónde lo aprendemos? Behashaktaba, dice, y la deseas. O sea, de ahí desprende el Midrash, Behashaktaba, afalpisha inay fator. O sea que tú la deseas igual, a pesar de que no es una mujer muy hermosa o muy bella, como lo plantea la Torah. Berrabi Aram Amar, Yefator Beenav. Y Rabbi Abraham se refiere a Rabbi Abraham Ibn Ezra, que siempre lo cita el Ramban. El Rabbi Ibn Ezra siempre tiene un diuk, un punto donde mamás va a dar en el punto esencial, y dice, Yefat Toar, que es una mujer hermosa, de Aina, a los ojos de quien la ve. O sea que en el nivel de la belleza no hay una cuestión aquí, sino subjetiva. Es bella para él. Behineu, Dabek, Im, Berraíta. Y él está unido con el concepto de Berraíta, y habrás de ver. Lo que ve es lo que ven sus ojos, y los ojos ven, dice Rabbi Abraham y Ezra, que es obviamente una mujer bella para sus ojos. Así cita entonces a Ramban. Y sigue. Beiskira Katub Behashaktaba. Y el tema, y la Sagrada Torah nos dice no solamente que la habrás de ver, sino que la deseas. El deseo, el heshek, no es tan solo un deseo teórico, sino que la palabra la hashok es llevar algo a cabo. Quiere decir no solamente una idea teórica, un amor platónico, sino es un amor práctico, práctico, no teórico. Dice, Beiskira Katsu Behashaktaba, y la Sagrada Torah nos dice, y tú la deseas mucho a ella,
Shelo yatirena lo rak mipnei ha'cheshek. Dice, ¿por qué dice esto la Torá? Porque no le será permitida a él como mujer, como dice la Torá que puede eventualmente ocurrir, no porque él lo desee, no porque es una cuestión aquí de deseo compulsivo. Los deseos compulsivos no tienen lugar en la Torá, o por lo menos en este concepto, dice, Bioto Yitzro mitgaber alab, porque el deseo compulsivo es precisamente cuando el impulso de la persona es lo que lo domina, y por lo tanto no ve otra cosa que eso, como le pasó, yo agrego, no lo dice Ramban, como le pasó a Shimshon, al juez Sansón, que obviamente siempre le gustaban las mujeres filistitas, y entonces siempre decía, no, ella quiero, no otra. Y entonces eventualmente ese es el impulso. אבל אם מוצא בעצמו שאין לו חשק בבעילתם, pero dice Ramban, si esa persona, ese soldado, ha de descubrir por sí mismo que no tiene deseos de cohabitar con ella, de tener relaciones sexuales con ella, ella, seguro se la caja y ya, entonces, sino que él quiere verdaderamente tomar una mujer, dice Ramban, lo isalaye, que no se case con ella. De caja brube sifri. Y así dijeron en el sifri, Midrash Arajá, de la cajta lejale isha, la tomarás para ti por esposa, que lo tomara reizo, le aba reizo le aji. Que no piense la persona que diga, en caso de que él no quiera, será para mi padre o será para mi hermano. No es aquí no es una mujer de intercambio. Si la mujer es para él y la tomará por esposa para él. Y en la Gemara de Kiddushin, la Gemara que estamos estudiando ahora en el Daf Yomi, todavía no llegamos a la hoja. Shelo ikach shte nashim. Dice la Gemara que no tome dos mujeres, ajat libno ve ajat lo, una para él y otra para su hijo. Ajat de Abib ve ajat lo, o una para su padre y otra para él. De estas mujeres cautivas. De Aisur ve otash el beno, afiru levada. Y la prohibición de aquella para su hijo, incluso si la toma solamente para su hijo. También eso es una prohibición. O sea que lo que marca Ramban aquí, básicamente, es que la Sagrada Torá, al decir Behashakta va, que tú la deseas verdaderamente a la persona, entonces es una limitación. Esa y no otra. Para ti y no para otro. Todo esto está marcando, obviamente, que la persona sepa controlar todo lo que es una cuestión instintiva de su impulso y que no eventualmente corra ese riesgo después de cometer una, una equivocación garrafal. Entonces la Torah dice que esa mujer, una vez que llegue a la casa, tenía que cortar sus cabellos, eventualmente. El cabello es un fenómeno de atracción en la mujer, ¿no es cierto? Se llama Airba, despierta, es como la desnudez de la mujer y que despierta obviamente la atracción por parte del hombre. Por eso la mujer casada tiene que ir con su cabello cubierto, eventualmente. Entonces, aparte de rapar su cabeza, dice el Rambam, dice la Torah, perdón, Be'aseta et Ziponea. ¿Por qué entra aquí la Sagrada Torah en un tema aparentemente de uñas, ¿no es cierto? Hacer las uñas parece algo que hoy es prácticamente norma en el mundo femenino, ¿no es cierto? Siempre la parte, no me sale la palabra ahora, no, sí, estética sí, pero de hacer las uñas, tiene el nombre después. Manicure. Mejor, la manicuría. Aquí me ayudan en el Bet Midrash. Entonces, ¿qué significa Beastat Zipornea? Beastat Zipornea no es lo que nosotros entendemos. No es que tiene que ir a la manicura y tiene que estarse y cuidarse sus uñas, sino todo lo contrario. Ramban dice, en este caso, Tegadelem Kedesh Titenavel. Las debe dejar crecer de manera tal que el aspecto de sus manos va a ser un aspecto, obviamente, horrible, porque obviamente las uñas largas, desasiadas, eventualmente van a mostrar una mujer diferente. No es ese Yefatoar, ese impacto de mujer hermosa que había visto anteriormente.
Y entonces dice, la Shon Rashi, cita Rashi, que deje crecer las uñas eventualmente, tal como lo expresó Rabbi Akiva en la Gemara de Yevamot, y así lo explicó también la traducción aramea de Unkel. Beinele Datam, por lo tanto, de acuerdo a Rashi, a Unkeluz y a Rabbi Akiva, ellos piensan que Beastá es el sentido de hacer, no significa hacer, de arreglar sus uñas, sino Beasat et Atebuá, quiere decir, y la tierra habrá de hacer su cosecha. ¿Por qué? Porque el florecer, el crecer, la Torah, también se llama asiá, hacer. Entonces, dejarlas crecer, las uñas, es como dejar crecer la cosecha. Y entonces, así debería dejarse. Pero, dice Ramban, que es muy meticuloso en la explicación didáctica, dice en el Sifri, el Midrash, Amar, Reayale Divrei Rabbi Eliezer, aquí es una prueba para las palabras que dijo Rabbi Eliezer, Velo asa raglav, velo asa sefamó. Shefamó. Dice que no hizo, cuando quiso demostrar su situación de duelo, está hablando de David, no hizo sus piernas, ni tampoco hizo su bigote. Veí Reayagdola. Y esto es una prueba muy, muy grande. ¿Qué dice Ramban entonces? ¿Qué significa hará sus uñas? Genani Omer, Kijol Ele, Mishpete Abelu. Dice, todo esto que la Torá está hablando en este pasuk de lo que tiene que hacer la mujer, raparse su cabeza, hacer sus uñas, todo esto, dice Ramban, son aspectos que tienen que ver con el duelo. Beakon Limshach, y todo esto se continúa cuando dice, y habrá de llorar a su padre y a su madre. Y por eso ordenó, dice, que se rape su cabeza como lo hacían en la época del duelo las personas, como Vayagos et Rosho, como dice Job, el libro de Job, que habla que cuando obviamente enfermó de esa enfermedad que prácticamente lo llevaba a una situación terminal, él se rapa su cabeza. Vejen Gezdin Yirech, así dice Irmiyahu. Vejen Ktitatat Tzipornaim, Avelu, Kigilu Ajarro. Dice también el cortar las uñas en el aspecto del duelo es como raparse la cabeza. O sea que para Ramban, todas estas señales que hace la mujer es una señal de duelo. Interesante. Está planteando un duelo que esta mujer tiene que hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, ha sido tomado prisionero. Segundo, ha sido arrancada, comillas, de la casa de su padre y de su madre. Tercero, está con un extraño. Entonces son todas señales, no hay ninguna duda de que la van a desmejorar desde el punto de vista de su figura. Esa mujer aparece como Eshet Yefat Toar, una mujer muy bonita. Y sin embargo, todos estos aspectos la van a ir degradando en su belleza hasta encontrar al ser humano primordial que había en ella. Ve amar, y dijo la Sagrada Torah después, y habrá de quitar lo que es su simla, quiere decir, perdón. El duelo que ella hace es porque supuestamente murieron de años. No, tal vez la pregunta es si el duelo que se hace es un duelo porque sus padres murieron en la batalla de esta conquista que hizo el ejército de Israel, que es una es una posibilidad. Pero también puede ser porque fue arrancada, como decía, de su casa. Eventualmente fue llevada a un territorio extranjero y ya no tiene seguridad de que va a volver. Entonces, de una u otra manera, ese ausentarse de su lugar geográfico natural la lleva de su entorno, es un duelo. Entonces, posiblemente sea por eso. También puede ser porque sus padres han muerto. Dice la Torah, y aquí tiene que quitarse las ropas de su cautiverio, quiere decir, tiene que vestirse, dice Ramban, con ropas de duelo. O sea que el Ramban, perdón, pone el acento acerca de qué, de que todo esto es duelo. Mucho marca el duelo. Veía Sheba bebeteja y habrá de quedarse dentro de tu casa como una almaná, como una viuda. Ese es el sentido del duelo. Velotetze hutzral, no habrá de moverse de esa casa.
para nada, no habrá de salir durante un mes. Ubajta todavía Betima, y habrá de llorar a su padre y a su madre. No sé si habrá de llorar porque murieron, sino porque obviamente está lejos de ellos, está lejos de su casa. Betease Kolze y era Yamin. Y todo esto lo va a hacer durante un mes. O sea que esa desprolijidad, esa no atención, esa sensación de duelo, lo va a vivir un duelo de cuánto? De un mes, no de una semana. Y Gendereja Abelim, porque este es el camino de los Abelim, de las personas, Dios no permita, que están de duelo. O sea que la Abelú tiene dos periodos iniciales, que es la semana, y luego el periodo más extenso, que es el mes. Después del mes, ya la Belut empieza un estadio diferente, en el cual se basa al tercer momento, que es el año. Por eso acá la Belut de ella dura ¿cuánto? Un mes, que es un periodo bastante llamativo, porque es un periodo bastante grande también. Dice Ramban, Galdad Rabotenu, y de acuerdo a la concepción de nuestros sabios, en el Midrash de Sifri, Sifri es Midrash Alajá. Tenemos dos tipos de Midrashim, vamos a aclarar para todas las personas. El Midrash es uno de los caminos interpretativos de la Sagrada Torah. La Torah se interpreta en cuatro formas. El Peshat, sentido literal del texto, tal como está escrito. El Remez, de sentido alegórico, quiere decir aquello que me quiere decir la Torah y que tengo que encontrar a partir de la palabra, la alegoría e insinuación. El Derash, que es una interpretación ya subjetiva, es una interpretación muy personal que puede hacer el Rab, el Jajam, los sabios, eventualmente sacando al texto de su contexto habitual para poder crear otra figura, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Bereshit bara Elohim, para dar un ejemplo de lo que es Derash, Bereshit dice, Bishvil Israel, Shenikreu Reshit. El Midrash dice, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Entiende el Midrash y dice, Bishvil, para Israel, el pueblo judío que fue llamado Reshit, principio. Eso es un Derash, por ejemplo. Bien, entonces, eh, el, eh, el Remes, una alegoría. ¿Cuándo se creó el mundo? ¿Cuándo es la fecha de creación del mundo? Sí, pero digamos, nosotros celebramos Rosh Hashanah cuando en Tishrei. Muy bien, celebramos Tishrei. No, aquí dijeron que el 25 de Lul, y es verdad, el 25 de Lul, Akadosh Baruj Hu empezó la creación del mundo, pero la creación del ser humano es el primero de Tishrei y eso es lo esencial. Entonces hay un remedio. ¿Cómo sabemos que se creó el mundo en Tishrei? Si ustedes toman la palabra Bereshit, la descomponen en dos sílabas. La Bet y la Aleph de Bereshit es Ba, vino. Las cuatro letras que quedan de Reshit, o sea, la Reish, la Shin, la Yud y la Taf, forman la palabra Tishrei. Vino Tishrei, Bereshit, Ba Reshit, Ba Tishrei, y acá Hu creó el mundo. Eso es una alegoría. Y el Midrash, como acabo de explicar, y el camino último, obviamente, el camino del Sod, el sentido oculto del texto. Es un sentido que no está a la vista y obviamente hay que estudiarlo y descubrir. Entonces, desde el punto de vista de la creación rabínica, el Midrash, la antología de relatos, de hechos, tiene una fórmula Midrash Agadá. Quiere decir el Midrash que forma parte de lo que es el relato popular. Y así tenemos el Midrash Agadá, que se llama el Midrash Rabbah. Midrash Rabbah es el Midrash sobre Bereshit, que se llama Bereshit Rabbah. Midrash de Shemot, se llama Shemot Rabbah. De Baikra, Baikra Rabbah. De Bemidbar, Bamidbar Rabbah. De Barim, de Barim Rabbah. Y eso es todo Midrash Agadá. Agadá quiere decir a qué se parece esto, a qué se parece lo otro, una interpretación más sobrada de los santos. Pero hay otra vertiente del Midrash que se llama Midrash Alajá. Midrash Alajá es una interpretación
del texto que me deriva a una concepción de la halajá. Midrash halajá, hay un solo libro de la Torah que no tiene Midrash halajá. ¿Cuál es ese libro? El libro de Bereshit. Porque ¿cuántos halajot tiene Bereshit? Pru Revu, Brit Milá y no más, ¿no es cierto? El entierro, vamos a poner. O sea que todos los Midrash halajá empiezan desde Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim. El Shemot, el libro de Shemot, no tres, cuatro. Tres halajot. Sí, tres mitzvot tiene el libro de Bereshit. Correcto. Gracias. Midrash de halajá de Shemot se llama Mejilta. La Mejilta tiene dos variables, pero no importa ahora las variables. El Midrash halajá de Vaikra se llama Sifra. Sifra es el libro. El Midrash halajá de Bemidbar se llama Sifri. Y el Midrash halajá de Devarim se llama Sifri. Los dos se llaman. Sifri Bemidbar, Sifri Devarim. ¿Qué significa Midrash halajá? Para entender Midrash halajá, por ejemplo, siempre que la Torah habla de los tefilim, siempre habla de Ukshartam Leot al Yadcha. Y lo hablas de atar sobre tu mano, sobre tu brazo. Yadcha aparece siempre Yud, Dalet, Hav, Sofit. Yadcha, Ayad, Shelcha. Una sola vez en el libro de Shemot. Y lo decimos todas las mañanas en Kadeshli. La segunda vez dice Ukshartam Leot al Yaddeja. Una sola vez en la Torah está escrito Yud, Dalet, Hav, no final, hey, Yaddeja. No es Yaddeja, es Yaddeja. Se acentúa al final. Entonces viene el Midrash halajá y dice, ¿quién nos viene a enseñar esa palabra a diferencia de todas las veces anteriores? Que los tefilim tienen que ponerse sobre el brazo o la mano débil de la persona. ¿De dónde se desprende? De la palabra Yaddeja. Yaddeja la dividen en dos sílabas. Yad, queja. La mano, el brazo, débil. Entonces, por eso la mayor parte de nosotros lo colocamos en la izquierda. Quienes somos la mayor parte de nosotros somos diestros. Y por eso de ahí se desprende del Midrash halajá una nueva halajá. Para eso sirve el Midrash halajá. Entre otras cosas, por supuesto. Entonces dice, Al-Dad Rabotenu, dice, de acuerdo a la concepción de nuestros sabios, en el Sifri sobre Devarim, Shomrim Shakol Lejaer Etiopía. Que todo, dicen los Jajamim, todo lo que dice la Torah que debe hacer la mujer, ¿para qué es? Para hacerla verdaderamente fea, para afear su belleza. Tibashet Astira Begadim Anaim ordenó que se saque las hermosas ropas con las que estaba vestida, con esas túnicas multicolores, seguramente, y con ornamentos, con la que estaba vestida en su pueblo natal. Shagoim Arurim Em Benotehem Mitkashtot Bemilchama Kedei Liznot Acharehem. Dice, porque estos goim, estos gentiles, son tan malditos ellos, que sus hijas se ornamentaban, se adornaban para las guerras. ¿Para qué? Para que los hombres, los soldados, se fueran a prostituir en tras de ellas. O sea que estos goim, estas naciones gentiles, no les costaba nada prostituir a sus hijas. Y por lo tanto dice que habría de raparse su cabeza. Y raparse la cabeza, ven como la diferencia en el medioevo a lo que es la posmodernidad, ¿no? Hoy en día vemos que el raparse la cabeza en el hombre y en muchas mujeres también es una norma. Dice, pero raparse la cabeza era divulgador, era tal vez la peor demostración de un afeamiento de la persona. Y realmente yo pienso que sigue igualmente el criterio de Ramban, no hay ninguna duda. Lo aleno, ¿no? A veces las mujeres que están haciendo un tratamiento quimioterápico y que pierden todo su cabello, eventualmente, y lo primero que hacen, difícilmente andar con su cabeza descubierta, sino que se cubren su cabeza
no siendo judías ni siendo religiosas tampoco si son judías, de una u otra manera, porque eso, dice Ramban, es un nibul gadol. Nibul gadol es que la persona queda como muy afeada, muy desaseada, ¿no? Inaseada. Betakotz atzipornaim, y también sabrá de cortar sus uñas. Kiminhag anashim, porque la tradición, la costumbre de las mujeres, legaderotam, es hacer crecer sus uñas, ya lo dice Ramban. Uletzobam, bemine, afuj, beatzibonim. Dice, con todo tipo de colores que le dan una manifestación a sus uñas de vida. Vaikra, Akatú, que tzitzá, hacia. Y aquí la Torah, cuando habla de cortar sus uñas, dice, beastetá etzipornem. Habrá de hacer sus uñas, en el sentido de cortar. Porque Ishar, Arraglaim, Beashafam, Gama Tzipornaim, Legadami, que se explota. Lo mismo que cuando el vello de las piernas o del bigote de la zona esta, también los Tzipornaim van a crecer de manera tal que los va a cortar. Y ahora el Ramban nos explica. Ve'anir'e be'enai. Y yo lo que entiendo de todo lo que dice la Sagrada Torá, dice Ramban, Kihu lashon mekutzar, que todo esto que dice la Sagrada Torá es un lenguaje acotado. Hirgilu lekatzer bedavar amuban. ¿Por qué? Porque la Sagrada Torá generalmente acostumbra a ser muy escueta en el tema y se comprende per se. Hay cosas que se entienden por sí mismas y por lo tanto no es necesario alargar mucho la cosa. Betamo lo hace de traerla bet shefamo amasean en Sabaem, que no se hizo sus piernas ni se hizo su bigote en el sentido del hombre, hablábamos aquí. Estará insinuándonos, le giluach seara raglaim be ashafam. Entonces ashafam. De, en la época también antigua, el hombre hacía giluach a raglaim. También se sacaban o el hombre también la mujer, los vellos de las piernas, hoy en día. Eso se llama la depilación, muy bien. Esa es la depilación. Y también, bueno, a veces nacen aquí en la zona del bigote algunos cabellos bellos y entonces también se los suele sacar. O le registrata reglaim atzmam, o tal vez del lavado de las piernas en sí mismas. Y así lo explicó Jonathan Ben Uziel, el Midrash, llamar los shataf y atragle, pero zapar su que no se lavó sus piernas ni cortó su bigote. Dejen de hacer tzipornea, y lo mismo dice Ramban, y habrá de cortar sus uñas, más hacer tzipornea, el hacer las uñas. De Mefarshim, dice los comentaristas, Amru, Kitam, Tikun, Dejen, Baimaer, la Sototo. Entonces, algunos Mefarshim, algunos comentaristas como Rashi, dicen que hacia hacer es arreglar. O sea que para muchos de ellos, hasta hacer sus uñas es arreglar sus uñas. Entonces dice Ramban aquí una cosa muy interesante. Beatam beperashado. ¿Cuál es el sentido que trae la Sagrada Torá esta perashá? Mi peneshei mitgayeret be'al korja. Dice, esta perashá trae todo lo que trae porque esta mujer se está convirtiendo al judaísmo en contra de su voluntad. Presten atención a lo que dice Ramban. Be'en shoalimotá. No le preguntaron si ella desea abandonar su religión y hacerse judía, kasher na'asa bagerim, como se hace en los conversos. Abaliomarla a Baal, pero le dirá a ella, su esposo, Shetishmor Torat Israel Beal Korja, que debe cuidar, debe observar la Torah de Israel en contra de su voluntad. Betazov irata, y que abandone todas sus idolatrías. Bezetam ubachta había betim. Y por eso dice, y habrá de llorar a su padre y a su madre. Dice Ramban, ¿a qué se refiere? Porque va a abandonar a su pueblo y va a abandonar a sus dioses. O sea, llorar a su padre y a su madre significa llorar
todo lo que representa que tu pasado ideológico y no solamente su pertenencia familiar, muy fuerte. En realidad parece que no. Yo no opinaría aquí que es descubrir una nueva vida, como están preguntando, porque aquí el Ramban dice que la están obligando. Una cosa es querer hacerlo por propia voluntad, como lo hizo Ruth, que le dijo a Naomi, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Acá dicen, esta mujer está llorando a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque tiene que abandonar, obviamente, sus dioses y a su pueblo. De un Midrash de Rabbi Akiva. Y esto es el Midrash, esta es la interpretación de Rabbi Akiva. Ein había ela abodatu. Cuando habla de su padre, habla de idolatría. Que Inyan Shenemar, Ombrim la etz aviata, vela even ati la data. Así como decía Jeremías en su capítulo 2, cuando amonestaba al pueblo judío, el pueblo de Israel le dicen al árbol, tú eres mi padre, y a la roca le dicen, tú me has dado a luz. O sea, por eso dice que llorará a su padre y a su madre. A su padre representa todo el principio de Abodat Elilim, quiere decir de idolatría. Muy interesante. De Aklal y de regla general, dice Ramban, Yihi mitabelet alosva et data betiye leamaja. Ella está de duelo porque habrá de abandonar su religión y pasará a ser parte de otro pueblo. Bien revolucionario, ¿no? Porque acá eventualmente dice, Beitagen, dice el Ramban, continúa el Ramban muy largo, pero vamos a explicar lo que podamos, y es posible, dice, que el Beit Din Matbinim Otabead, y es posible que el tribunal rabínico le hagan hacer tevilá aún en contra de su voluntad, como lo hacen con los esclavos. Y como ella no habrá de ser judía, tal cual lo indica la halajá, irjikotá katub con las manos. La Torah la mantiene lejos todo este tiempo, un mes, para que el hombre también se deshaga de ella. Y dice el Ramban, Betama Abelut Beabeji, que el sentido de el duelo y el llanto, de acuerdo a lo que explicaron nuestros jajamín, que de ese Titenabel Ulaya Borges Komina, va a estar tan fea, con sus cabellos desarreglados, con su vestido, que ya no es el vestido de colores que tenía, con sus uñas que las deja crecer y con su aspecto, de manera tal, dice que puede ser que quede tan fea que entonces el hombre, el soldado este, no la quiera ya. Rabbi Abraham Amar, quien Natan la Torah Zman Kamishpata Bohim al mes. Rabbi Abraham Ibn Ezra dice, ¿por qué Yedach Yamim? ¿Por qué un mes? Dice, porque la Torah le dio el tiempo que le corresponde a una mujer llorar, o a los que lloran, perdón, por un muerto. O sea, la velut que dura una primera semana y después hasta los 30 días, ahí es el límite de llorar al muerto. O sea, los 30 días. Dijo, había Beimash Metu, y aquí es como usted dijo. Dice Rabbi Abraham y Benezra, tenía que llorar a su padre y a su madre que habían muerto en el... ¿Está bien? O sea que se contemplan todas las posibilidades. Beharrab Amar Bemorean y Y ahora cuando el Ramban dice Beharrab Amar, el Rab para Ramban es Maimónides, que no quede duda. Y el Rab dijo en la guía de los descarriados, la tercera parte, capítulo 41, Lejemla alea, shetinza manoach lenafshem. Que todo esto lo que pide la Torah que tiene que hacer la mujer, esta mujer bella, es lahmol alea, para apiadarse de ella, hasta que encuentre reparo espiritual, hasta que esta mujer se sienta como persona. Dice, "Ki yesh la atzavim manoach beashket bebechiatam beavelam", porque esa tensión, los atzavim, los nervios, esa tensión, esa sensación de tanto tensión en la persona, encuentran reparo
y un poquitito de silencio cuando logran llorar y hacer su duelo. Ubisman ahu, y en ese tiempo, dice Rambam, que es genial, darle tiempo para que las cosas pasen, y durante ese tiempo no la puede obligar a dejar su religión, y durante ese tiempo no puede acostarse con ella. Que es fantástico toda esta forma de ver las cosas. Y dice Rambam, Beal Dati, en Atonai Lachmolalea. Pero Rambam dice, yo no estoy de acuerdo con él. Por Nebuchim, con Maimónides, yo no creo que el tiempo que la Torah establece es un tiempo que venga para que se apiaden de ella. Rakshe Yaakor, Shem Avodat Zarah Mipiyam Umbiliba. El mes que la Torah pide, dice Rambam, es para que ella saque de su boca y de su corazón cualquier mención de idolatría, que abandone su idolatría. Ulejabot ot gajelet anidut de aperut me había beima. Y poder apagar todavía el carbón encendido de la separación y de la errantez de su padre y de su madre y de su pueblo. Esto dice Rambam, ¿no? She'ein agun lishkavi misha anusa umitabel. Dice Rambam, no es algo lógico y apropiado acostarse con una mujer que está haciendo en forma compulsiva ese acostarme con ella y está de duelo. Que Moshe Izquiru Rabotenu Zal, como dijeron nuestros Jamim, de bendita memoria en Masejen de Darim, de Mamzerim Benei Gerushat Alev, en los Mamzerim, que son aquellos hijos y que son bastardos, Benei Gerushat Alev, que son hijos de una expulsada, divorciada del corazón. Quiere decir que no fue divorciada en los hechos, sino divorciada que la mandé de mi casa. Vejen Kol Sheken, Zotatzoeket Belibale Elohim, y también, con mucha más razón, es la mujer que clama en su corazón a sus dioses para que la salven y que la hagan volver a su pueblo y a sus ídolos. Beineka Asher Yodiua, dice, pero cuando en el momento que la hagan saber a esa mujer, Sheyachrijena, que la van a obligar a abandonar a su pueblo y a su tierra natal, a fin de que se haga judía, Neemar la, Titenejamí alabij bealimej, consuélate por tu padre y por tu madre y por tu tierra natal, Kiloto Sifir y Rotam Odadera. ¿Sabes por qué? Porque no lo vas a ver nunca más. O sea, empezá a consolarte. Avaltei Shale Adonai Kadat, Kedat Moshe Yehudi. Por lo tanto, debe ser una mujer para tu marido, Kedat Moshe, como lo indica la tradición mosaica, y ser judía. Beineas, Nitan Lasman, Shetifke. Y es por eso que la Torah dice que va a estar que va a estar llorando y se va a poner de duelo, como hacen las personas de duelo, un mes, Leashkit Mimena, Tzaharaut, para poder acallar en ella esa sensación de tempestad interior que tiene y todos sus deseos que no se ven cumplidos. Y Bejol Etzel y Yemotar de Nishpum Mahareja. Dice, porque después de cada dolor, cada angustia, vendrá el consuelo después. Beinebas manas de la Etza, Benafsha a la Gerut. Y entonces en ese tiempo, dice Ramban, de forma excelente, ese mes, la persona esta, la mujer, va a empezar a tomar conciencia, ¿no es cierto? Dice, Benafsha, en su ser interior, a la Gerut, sobre la conversión. Beneakar Ksat Milibá Bodazara se desarraigará, así se dice, un poco de su corazón la idolatría será de ella y de su pueblo y de su ciudad natal, porque ya prácticamente entendió que no va a volver allí. Bedabeká Beishas de y habrá de unirse a ese hombre que sabía que será de él y empieza entonces ahora a acostumbrarse a esa nueva realidad y a él. Y por eso dice la Torá, Bajabetá el Toj Beteja, la vas a traer dentro de tu casa. Y dijeron, Beiteja veló el Betajer, la vas a llevar a tu casa, no a otra casa. Vejen Beyashua Beteja, también vivirá en tu casa, se sentará allí. Sheteshev con las manos de Babai, Cheu Mishtamesh Bo. Ella tiene que vivir en la casa que ese soldado utiliza.
Ulay tachpotz betiteratzebo, Ulay, tal vez, dice, esa mujer, finalmente, por tanta costumbre, tanta realidad, se va a acostumbrar a él. Y dice Rambam, terminamos aquí. Ve a la clal, quise culoba abura ejrea. Y esto tenemos que considerarlo como una cuestión general, que es todo a causa de la obligatoriedad. Kamalim Ratzta leitgayer bejefetz nafsha bebeit din tampa, pero si esa mujer quiere convertirse al judaísmo con todo el deseo de su alma en un Beit Adin, de acuerdo a lo como debe hacerse, Arehi muteret miyad gamlo gamle aviv veleachi. Puede, ya queda permitida para él, o eventualmente, si él no la quiere, para su padre o para su hermano. Y así dijeron en el Perek HaJoletz, en la Gemara de Yevamot, Ubachta et avia betimay yerach yamim, llorará a su padre y a su madre por un mes. Bamé de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? Shelo kibla alea, aval kibla alea, matvirá un muteret miyad. Dice, si va a llorar a su padre y a su madre un mes, es porque no recibió, no quiere todavía ser judía. Pero si esa mujer dice, quiero ser judía, la llevan a la Tevilá y está permitida de tener relaciones inmediatas. Befshar y Bejola Shbuyot Bemilhamán es que y es posible que con todas las prisioneras de guerra, con todas las cautivas de la guerra, se hizo de acuerdo a este principio. Y mi pnea irá tomarna leit gallia. Dice, porque a causa del temor, ellas pueden llegar a decir, me quiero convertir. Por eso hay que evitar, eventualmente, dice Rambam, que todo esto transcurra por compulsión, por obligación. Y si es por obligación, difícilmente esta realidad pueda transformarse en algo necesario. Por eso la Torah habla, ve allá y mloja fatztaba, y será que si no la deseas, beshilachtale nafsha, la tienes que dejar libre. Umahor lotim kerara, no la vas a poder vender, no puede ser vendida como esclava, ¿no? Entonces, es muy interesante, dice Rambam. Dice, Shilachta, la vas a dejar libre, tal como ella quería. Velona Jrijena Lishmor Dat Moshe Yehudi. No la podemos obligar a que cuide la Torah de Moshe y que ella viva como judía. Que Amit Gayeret de razón, Najria Jotal Lishmor Torah. La persona, la mujer que se va a convertir por propia voluntad, es aquella mujer a la cual se le puede obligar a cumplir con la Torah. Veim Tejalel Shabbat y Takel. Y ya que siendo judía, si profana el Shabbat, será muerta por apedreamiento. Veim Tojala Hazdir Tilaké. Y si come carne de cerdo, recibirá castigos corporales, que din Israel a Mishtamel, como le pasaría a cualquier israelí que ha apostatizado, que ha cambiado su religión. Begamzot, im odet befia a gerut lo echrach lo nishlach otal enoshe. Pero si esa mujer reconoce a través de su propia expresión que quiere ser Gioret, que quiere ser parte del pueblo judío, y no por obligación, no la vamos a dejar ir libremente. Shafir un exhab shaitak gerutam ipnei aira, dinaki israelí plumra. Porque aunque digamos que su giur fue por miedo, esa mujer, aunque se convirtió por temor, dice, de acuerdo a lo que esto está en la Gemara de Yevamot también, dice, ella es considerada como una israelí absoluta, Shekuar, Elenu alajá kulam gerim. Ya nos dijo la alajá en la Gemara de Yevamot, kulam gerim. Afilo, todos son gerim. Afilo, aquellos que hicieron la conversión, a veces por obligación. Así que tenemos aquí un hermosísimo tema que Ramban nos trae con respecto a esta mujer cautiva y por cierto y por suerte con todas las opciones que nos ha manifestado citando a los distintos comentarios. Que tengamos Shabbat Shalom, un Mevorach Chodesh Tov, que Tiva Bajat Tova. Un excelente año y que tenga cada uno de los se inscriba por el mérito del estudio en el libro de la vida, de las buenas acciones, del buen sustento y por sobre todo de la buena salud. Muchas gracias a todos. Gracias, Jacob. Bienvenido. Muchas gracias.
Shabbat Shalom, que estén bien.